Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y los videos y un nuevo recuento histórico de un dato bastante curioso de la historia política de El Salvador. Un episodio muy interesante sobre una figura mítica de la izquierda guerrillera, Ernesto el Che Guevara, que como saben recorrió buena parte de América Latina en sus años de juventud y con el tiempo su figura se convirtió en un ícono político y cultural que trascendió muchas fronteras en el campo de los guerrilleros de la izquierda. Allá hasta arriba va el baboso, dándole ahí con ganas, ¿verdad? Qué odio más grande, pero ahí estamos. Cuando les toquen esas voladas, porque eso lo van a quitar después. Y el Che Guevara para nosotros se representa mucho, no solamente por lo guerrillero, por lo político que fue, sino porque fue también un gran ser humano. Esto también se convierte en un atentado a la diplomacia de nuestro hermano país de Cuba, con una expresión de destruir el monumento de un héroe de la Revolución Cubana, de un héroe del pueblo de Cuba. Y hay un sentimiento en contra del pueblo. En los países como en la región y del mundo se levantaron incluso universidades con ese nombre, con ese estandarte, símbolos que evocan tanto su legado revolucionario como las controversias que despierta la historia. Sin embargo, gran parte de ese perfil internacional se consolidó después de su muerte en 1967, cuando su figura fue apropiada y reinterpretada, difundida como emblema de los grupos guerrilleros de la izquierda. Guevara pasó de ser un hombre de carne y hueso a un mito con múltiples lecturas en la memoria colectiva de la gente que se identificaba con estos movimientos, ayudado por estos mismos con murales, esfuerzos, esculturas, estatuas en la infraestructura pública de varios países para poder abonar a esa causa. Ernesto Che Guevara se dice que visitó El Salvador en abril de 1954 con muy poca fama, pero bien identificado hasta ese momento con los movimientos de izquierda en América Latina. Él estaba en su segundo viaje por la región y en este tenía varios propósitos: conocer la vida de los pueblos, documentar condiciones sociales y recoger algunas experiencias que posteriormente influían en su pensamiento político, es decir, tener más contacto con los levantamientos guerrilleros de izquierda. Desde Ecuador quiso llegar hasta Guatemala para conocer la revolución que estaba liderando el coronel Jacobo Arbenz, que luego de algunas complicadas gestiones, Ernesto Guevara se embarcó con Guaulo García hasta Panamá, donde permaneció varios meses en condiciones económicas críticas, es decir, sin dinero. Pero desde ahí lograron cruzar para Costa Rica y luego a Nicaragua, ya plenamente sin recursos, sin nada, simplemente pidiendo aventones. Así iba por la calle como un mochilero. Y desde ahí, pues lograron alguna ayuda para poder terminar de llegar hasta Guatemala en vehículo, pasando por Honduras y posteriormente El Salvador. Algunos expertos dicen que Guevara desde Guatemala tuvo que volver a El Salvador para algunos trámites migratorios, aprovechando ese breve viaje para visitar San Salvador y las ruinas mayas de Chalchuapa, el Tazumal, donde varias décadas después le construyeron un busto, que ese es el tema principal de este video. En el sitio arqueológico El Tazumal, Chalchuapa, muy conocido, muy famoso, creo que es emblemático en nuestro país, fue donde llegó, pero dicen que no pudo entrar ni siquiera al sitio arqueológico porque ya estaban cerradas, ya que él iba prácticamente de paso, ¿no? Pero quería conocer el lugar, que como todos saben se aprecia desde la calle, aunque esté cerradas las instalaciones. Y así pasó por la noche afuera, al pie del cerco. Recordemos que en esa época no era muy reconocido el Che Guevara y su fama lo alcanzaría en sus años ya como guerrillero y luego funcionario público en Cuba. En sus pasos dentro del país andaba prácticamente de mochilero, sin dinero, incluso pidiendo aventones, pidiendo dinero, ayuda por todos lados en los países por los que se movía. Y obviamente trataba de identificar o buscar los grupos de izquierda que se identificaran con sus pensamientos. Para junio del año 2009, el histórico FMLN, que pasó de ser guerrilla a partido político, ascendía al poder con mucha fuerza. Aunque en años anteriores ya había logrado varias victorias en gobiernos locales, en los municipios, cabeceras departamentales. Entonces, la estatua del Che Guevara fue un tributo, una pieza para crear también algún relato popular que buscaba conmemorar dicha visita fugaz, enfatizarla de manera muy exagerada, darle un simbolismo de su llegada, todo con el objetivo de formar, construir memoria alrededor de ese breve paso del Che Guevara en el país. En la escultura se afirmó que lo colocaban en nombre de la Escuela Ernesto Che Guevara del FMLN, ubicada en Chalchuapa, 25 de julio del año 2009.
Vale aclarar que el busto estaba en el cerco del sitio arqueológico. No se detalló nunca si hubo algún permiso del Ministerio de Cultura para su colocación, aunque sí permaneció ahí por varios años. Y Guevara, como para toda la izquierda, siempre fue un perfil de culto, de mito, dentro de este partido. Aunque no hay documentación oficial del acto, se sabe que para la inauguración contó con la presencia de Aleida Guevara, hija del mismo Ernesto Che Guevara, una de las hijas que le nació en Cuba. Todos acompañados de varios representantes de la misma Embajada de Cuba en El Salvador, veteranos de guerra, dirigentes del FMLN y una serie de actos para rendir tributo a la memoria de este guerrillero. El partido FMLN, ya en el gobierno, intentaba levantar este culto en las grandes figuras comunistas. Para eso fue esta construcción del monumento conmemorativo al cual llamaron guerrillero mítico. El escultor fue René Montufar Dueñas, quien en varias décadas pasadas había también fabricado los bustos de Karl Marx, de Engels y de Vladimir Lenin, que fueron colocados en la UES, en la Facultad de Economía. Pero la caída llegó el 4 de octubre de 2023, cuando presuntamente el nuevo alcalde de Chalchuapa, Jorge Morán, habría ordenado la demolición del memorial. Se reportó además que acompañaban el trabajo agentes de la Policía Nacional Civil y agentes metropolitanos locales y también el Ministerio de Obras Públicas. Se observó en algunas fotografías incluso a trabajadores del Fovial limpiando la zona. Ahí está el coronel, jefe de la municipal, del cuerpo del CAN, dándole con una piocha. Está el señor ese coronel, con todo gusto le está dando, jodido ese. Hasta arriba va el baboso, dándole ahí con ganas, ¿verdad? Qué odio más grande. Pero ahí estamos. Hasta los choriceros se han subido ahí, ¿no? Preliminarmente se dijo que era para no fomentar más a líderes comunistas y símbolos guerrilleros, aunque dicha demolición coincidió en el contexto de la demolición también del Monumento a la Reconciliación, que conmemoraba los acuerdos de paz. Bukele había ordenado desde el 2022, pero la demolición se ejecutó hasta el año 2024. El lamento no se hizo esperar. Inmediatamente el Partido Rojo, el Frente y otros sectores identificados con el guerrillero aquí en el país expresaron una fuerte condena tras la demolición del busto de Ernesto Che Guevara, aunque poco o nada pudieron hacer ya que habían perdido la presidencia y estaban reducidos a solo 3 diputados. Es decir, como partido estaban en plena agonía. Pero aún con todo esto calificaron la acción de un acto de salvajismo y un intento de borrar la historia del país, aunque el Che Guevara no tenía nada en El Salvador. A través de un comunicado, el Frente denunció que el alcalde de Chalchuapa, Jorge Morán, actuaba de manera unilateral y sin consentimiento del Consejo Municipal en lo que consideraba una acción típica del fascismo por derribar la escultura. El jefe de bancada del Frente, el diputado Jaime Guevara, que curiosamente lleva el mismo apellido del Che Guevara, expresó su indignación en una plenaria en el Parlamento. Incluso se le notaba bastante quebrado, al borde de las lágrimas, sin exageraciones. Dijo que la demolición como un acto de intolerancia y un intento de borrar los símbolos de la izquierda en El Salvador, ya que para ellos el Che Guevara era un héroe, a pesar que aquí en el país no hizo nada histórico por El Salvador. Jaime, evidentemente tocado emocionalmente, aseguró haber estado en la inauguración y por eso quizá le sentía mucha presión, también quizá por el apellido. Dijo: yo desvelé ese busto en Chalchuapa en honor al paso en este país y no podrán borrar la memoria y el legado del Che Guevara en El Salvador. Argumentaba que el monumento representaba un símbolo de lucha y esperanza para los pueblos latinoamericanos y también para este país. Justamente en este momento nos están informando, el señor Jorge Morán ha enviado a sus empleados, ha enviado a gente a quitar un monumento, héroe de esos pueblos, doctor político, como lo es el busto comandante Ernesto Che Guevara. ¿Por qué esa característica fascista de este gobierno de borrar los símbolos de la izquierda, de borrar la historia de los pueblos, particularmente?
El movimiento salvadoreño de solidaridad con Cuba condenó enérgicamente la destrucción del monumento, calificándola como un acto de intolerancia y un ataque a la memoria histórica. Curiosamente, en México también estuvo una retirada de un monumento similar en la Ciudad de México, y eso suscitó de nuevo mucha controversia. El monumento que representaba a Fidel Castro y al Che Guevara fue removido, generando muchas denuncias como elogios en la opinión pública. Medios internacionales como Prensa Latina, ADN Cuba, informaron sobre los incidentes, ambos por supuesto, destacando las condenas de todas las organizaciones de izquierda y la controversia generada por estas acciones. La demolición del busto del Che Guevara, ahí en Chalchuapa, no pasó desapercibida, más allá de las fronteras de El Salvador. En las redes sociales el acto generó un intenso debate desde numerosos usuarios internacionales que expresaban el respaldo por esa decisión, respaldando la postura de eliminar esos símbolos asociados al comunismo y a las figuras controversiales, porque muchos lo han tildado de un guerrillero asesino. La controversia trascendió rápidamente, convirtiéndose en un tema de análisis, de discusión en los medios de comunicación de la región, desde México hasta Centroamérica, y en las redes sociales el ardiente debate político. La simbología política y la polarización en torno a las figuras emblemáticas en la historia de Latinoamérica, principalmente de los guerrilleros. Pero para muchos salvadoreños, la caída del busto del Che Guevara fue más que la demolición de una estatua, simbolizó el golpe final a un legado político que ya no encontraba eco en las urnas. Están mostrando el fascismo a todas luces, destruyendo este monumento de un personaje que en 1954, en abril, amante de la historia de El Salvador, de los pueblos indígenas, llegó a las ruinas del Tazumal, estuvo compartiendo con los campesinos de esa zona, bebió café con esas familias, y en honor a este personaje, héroe de la Revolución Cubana, héroe también para muchos pueblos de la Argentina, y también para nosotros, como gente de izquierda progresista, para quitar o destruir este monumento del Che. Después de 3 elecciones consecutivas en las que el FMLN fue rechazado rotundamente por la ciudadanía, la idea de las guerrillas, revoluciones, levantamientos, promesas eternamente incumplidas sonaba muy viejo. No sorprende entonces que la demolición del monumento recibiera aplausos evidentes en las redes sociales, de quienes veían en él no la memoria histórica, sino el recordatorio incómodo de la izquierda que para muchos había perdido todo crédito y simpatía en El Salvador. La estatua cayó golpe a golpe, y con ella, metafóricamente, buena parte del aura del heroísmo revolucionario que el FMLN había construido, había intentado mantener vivo hasta sus últimos días de relevancia política. Eso fue octubre de 2023. 4 meses después, en las elecciones 2024, el FMLN sufrió una derrota histórica, durísima, la más dolorosa, que lo dejó fuera de la Asamblea Legislativa y sin representación en ninguna alcaldía del país, marcando su salida definitiva del escenario político salvadoreño, fuera de las esferas de poder. Este resultado evidenció el rechazo popular del FMLN, de la izquierda, el socialismo y toda su simbología. Muchos escándalos de sus perfiles, de sus altos mandos, de la cúpula, perdió la confianza de la ciudadanía. La caída del busto del Che Guevara en Chalchuapa, un símbolo de la izquierda revolucionaria, reflejó el desinterés por los ideales del pasado y la preferencia por un cambio radical en la política del país hacia adelante. Curioso y contradictorio del frente, llorando y rindiendo culto a un revolucionario que no hizo nada por este país. Ni una política, ni un plan, ni siquiera una visita que dejara huella más allá de la foto para la leyenda. Simplemente pasó por mera necesidad y casualidad. Pero golpe tras golpe, el martillo hizo su trabajo. El busto del Che Guevara se reducía a escombros bajo la mirada silenciosa de quienes no tenían paciencia para las viejas promesas ni leyendas de guerrillero. Porque vale aclarar que incluso el video que circuló por redes sociales lo tomó una persona que defendía el busto del Che Guevara y no quería que fuera demolido. Pero poco tiempo después, el Frente recibió también su propio martillazo. En las urnas 2024, sin diputados, sin alcaldes, completamente derribados del poder, si la pala y el martillo hicieron su justicia con esa estatua del Che Guevara, las papeletas de votación hicieron lo mismo con ellos, dejando claro que los simbolismos que no sirven a la gente, tarde o temprano, terminan estrellándose con el pueblo. El FMLN, que tanto lloró la demolición del busto, no supo reaccionar a su propia demolición política a manos del pueblo.
Así recibieron un destino idéntico, completamente borrados del mapa político nacional. Ironías de la vida. Lo que el martillo y la pala hicieron con la estatua del Che Guevara, el voto popular lo hizo con el Partido Rojo. El busto del Che Guevara terminó hecho pedazos, removido en escombros, y el FMLN, fiel a su destino, le siguió en ese camino, despedazado, olvidado y sin rescate posible. Ironía del destino. Y ese es un recuento, un contexto de lo que sucedió con el busto del Che Guevara aquí en El Salvador. Deje su comentario, su conclusión final, qué es lo que opina, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Usted tiene la última palabra. Gracias por llegar hasta el final y por apoyar siempre los videos. Cuídese mucho, bendiciones, hasta luego.